Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Leemos una de las parábolas que Jesús contó. Y en el versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, nosotros queremos oír tu palabra esta mañana, y nosotros queremos oír tu voz hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón a través de tu palabra. Espíritu Santo, yo te ruego que tú abres nuestro entendimiento, que nosotros podemos de una manera clara, no solamente identificar o preguntarnos si realmente nuestra fe es real y está en ti, sino en qué etapa de nuestra vida estamos y qué estamos haciendo y cómo estamos caminando en tus pasos. Así que te ruego que hables a nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada persona que has traído esta mañana. Gracias aún por aquellos que sabemos que por algunos compromisos no logran estar. Señor, te ruego que en algún momento ojalá ellos puedan también meditar en esta palabra. Y te ruego por todos aquellos que en alguna ocasión, en algún momento van a escuchar. Te ruego, Señor, que también sea clara para ellos. Así que descansamos en ti, Rey, lo que vamos a estar dedicando a la meditación de tu palabra esta mañana. En tu nombre, amén y amén. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos concluyendo esta serie esta mañana que hemos titulado Una cruz, diferentes perspectivas, ¿cierto? Porque aunque la cruz y Jesús y el mensaje de la cruz es uno, la forma en cómo las personas recibimos ese mensaje puede ser diferente para cada uno. Y espero que nosotros, según lo que meditamos el domingo pasado, hemos hecho la interpretación correcta del mensaje del Evangelio y que somos de esos que entendimos el mensaje de la cruz de una manera correcta. Entonces, leíamos la parábola del sembrador y me encanta que cuando Jesús enseñó esta parábola, Él se estaba adelantando un poquito a lo que las personas harían con Él y con su mensaje de manera literal. Si algo me encanta de Jesús, es que cuando Él enseñó un mensaje, Él lo vivió. Es decir, cuando Jesús se refirió en esa parábola a las personas que tal vez iban a escuchar el mensaje, pero que no lo iban a recibir, Él enfrentó a ese tipo de situación. Tal vez muchos de nosotros decimos: uy, no, si esa persona me va a rechazar o va a creer que soy loco y que soy parte de esos faltos de entendimiento que me lavaron el cerebro con el mensaje del Evangelio, yo no le voy a hablar. ¿Saben qué hizo Jesús? Él les habló. Y eso me encanta. Jesús no dio un mensaje que Él no estuviera dispuesto a vivir. Y eso es maravilloso. Eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Estamos profesando algo, entonces necesitamos vivir eso mismo. Y entonces hemos pasado los últimos domingos meditando en las personas que de manera inmediata al sacrificio de Jesús estuvieron en la escena. ¿Y recuerdan ustedes qué personajes hemos hablado? ¿Qué personajes estuvieron ahí? Los soldados, ¿quiénes más? ¿Perdón? Estuvo también Pilato, ¿cierto? Los escribas, fariseos, saduceos, los expertos en la ley, los sacerdotes, ¿cierto? Los discípulos también, ¿cierto? Ellos estuvieron ahí, pero también estaba la perspectiva correcta. Y recuerdan ustedes quién tenía el plano
¿Y la perspectiva correcta? Dios, ¿cierto? Y entonces cuando leemos esta parábola del sembrador, es interesante porque Jesús en el momento de la cruz se encontró con cada una de estas personas. Pero no solamente en el momento de la cruz, en toda su vida, mientras enseñaba en la tierra durante 3 años, Él experimentó lo que significa sembrar la semilla en alguno de esos terrenos. Y eso es genial. Bueno, no es genial que la gente rechace el Evangelio, ¿cierto? Pero es genial que Jesús nos preparó el camino. Y nos dijo de antemano, no todos los que reciben la semilla la van a recibir. Entonces, hubo tantas personas que aunque tuvieron la oportunidad de ver a Jesús con sus propios ojos y a los ojos a Jesús, aún así no pasó nada con ellos, porque simplemente fueron indiferentes. Jesús fue simplemente una persona más para ellos. Esas personas podrían ser fácilmente comparados o representados por el primer terreno, un terreno que es duro y que es infértil. Y eso es algo que ya hemos hablado antes, pero ¿cómo es el terreno cómo es el terreno que pisoteamos muchas veces? Ese terreno es duro, ¿cierto? Y es firme. De hecho, cuando es tiempo de lluvia y uno busca otro sendero, normalmente ese terreno es más blando, ¿cierto? Pero este terreno, este principal terreno, hace alusión a ese tipo de personas cuyo corazón está duro. Y a veces son personas que de una manera abierta dicen, no quiero saber nada de Jesús. Pero hay otro tipo de personas que muestran un rechazo más pasivo. Y es ese tipo de personas que dicen por alguna razón, ok, no tengo nada en contra de Jesús, en contra de la iglesia, en contra de su evangelio, en contra de la verdad, pero tampoco me interesa. Esas son las personas que fueron sembradas junto al camino. Pero ¿saben también una característica de ese terreno? Es que es impenetrable. Está tan duro, tan rígido, por las razones que sea, que simplemente se vuelve impenetrable. Es difícil de que la semilla caiga, entre, y no me estoy refiriendo al gato, sino a la semilla que entre en ese terreno y que pueda cumplir con su función. Todos aquí, por favor. Es que de pronto se me cansan. Entonces, tal vez Pablo más adelante se pudo haber referido a ese tipo de corazón, a ese tipo de mente de personas, cuando dijo que tenían cauterizada la conciencia, incluso cauterizado el corazón. Lo que Pablo está diciendo es, hay personas cuya mente, cuyo corazón ha sido quemado. Eso es una cauterización. ¿Y por qué cauterizamos una herida? Para que no duela, para perder sensibilidad. Y hay personas que han perdido la sensibilidad a tal punto que la semilla, el mensaje de Dios, simplemente no entra. Y los soldados, en primer lugar, tuvieron la oportunidad de ver en primera plana, de compartir escena con Jesús, de ver sus milagros, de conocer su inocencia, y aún así no creyeron en Jesús. Y entonces aquí nos encontramos con un principio importante. Y es importante que nosotros entendamos esto. No todos los que oirán el Evangelio serán salvos. Esa es una realidad. Pero todos los salvos habrán escuchado el Evangelio. Y ¿saben? Eso nos recuerda a nosotros que tenemos que hacer el trabajo sí o sí. Sí o sí tenemos la responsabilidad de esparcir la semilla. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Saben? Nosotros no tenemos la potestad de hacer que ese corazón duro sea blando. No podemos hacerlo. Y seguramente a veces queremos que nuestros amigos, familia, que la gente entienda y abrace y viva el mensaje que nosotros hemos vivido. Pero ¿saben? No podemos hacer más que darles la semilla. No podemos ablandar ese corazón, aunque quisiéramos,
aunque todos los sábados hagamos arepitas con cafecito y chocolate y les hablemos con amor, estemos ahí, mira, tal vez no lo vamos a lograr. Por más amables que seamos, por más intencionales que seamos, tal vez no lo vamos a lograr. Pero lo que sí tenemos es el Evangelio. Y el Evangelio, bien dado, bien formulado, sí puede tocar ese corazón. Pero ese es nuestro trabajo y casi que de una manera literal, hasta ahí llega nuestro trabajo. Entonces, sea que las personas entiendan o no, tenemos que seguir haciendo el trabajo. No es trabajo perdido. ¿Ustedes creen que cuando Jesús salió a hablar a las multitudes, incluso esas que en su momento lo recibieron, que después lo condenaron, perdió su tiempo? No, porque esa es nuestra misión. Y esa es la misión de la iglesia, dar el mensaje, no romper el corazón a la fuerza y meter la semilla ahí. No, eso es responsabilidad de cada persona. Entonces, entendamos esto porque es de suma importancia. Llevar el Evangelio no significa que la gente va a ser salva. Y eso es triste. Y por eso es tan duro a veces sembrar la semilla. Porque lo que nosotros queremos es que cada vez que le predicamos a alguien, esas personas van a decir, estaba esperando esto. ¿Y es lo que hemos vivido? No. ¿Es lo que vivió Jesús? No. ¿Es lo que vivieron los apóstoles? No. Y saben, es triste, pero entendamos esa realidad, porque si no, créeme que vamos a terminar muy frustrados y decepcionados y preguntándonos si estamos haciendo las cosas bien o no. Pero llevar el Evangelio significa que estamos siendo obedientes, no que todas las personas van a ser salvas. Ustedes pueden imaginar donde todas esas personas a las que en algún momento les dimos el Evangelio hubiesen creído. Tal vez necesitaríamos hacer 10, 15, 30 servicios si estamos en este lugar. O tal vez tendríamos que pensar en un lugar mucho más grande para meter a toda esta gente. Pero tal vez muchos de ellos fueron o son representados por ese terreno árido, infértil. Y simplemente no entendieron, pero tampoco quisieron entender. ¿Me hago entender ahora? ¿Cuántas cosas no entendemos en la vida? ¿Cuántas veces cuando por primera vez tuvimos en nuestras manos un smartphone, dijimos, no lo entiendo? Antes era más fácil escribir solo textos. ¿Y entonces por eso renunciamos? No. Cuando por primera vez nos sentamos frente a un computador, y eso era loco, era nuevo, no lo entendíamos, entonces por eso abandonamos la idea del computador. No. Aquí no hay un problema de entender. Vamos a retomar ese punto más adelante. Pero la gente, iglesia, escuchemos esto, puede escuchar, aún puede mostrar algo de interés, pero no significa que han creído. Y eso no es solamente para pensar cuando pensamos en otros. Creo que eso es un mensaje también para nosotros. La gente puede escuchar, puede mostrar algo de interés, pero no necesariamente significa que han creído. Y los soldados son aquellos que simplemente se preocupaban por lo material, vieron a Jesús, escucharon a Jesús, tal vez algunos de ellos creyeron, pero no lo suficiente como para tener un compromiso con Jesús. Después de los soldados, ¿a quiénes tenemos? ¿Recuerdan? En el orden de la serie. A los sacerdotes y toda esa élite religiosa. Y saben, toda esta élite puede ser perfectamente representada por el segundo terreno. ¿Cuál es el segundo terreno? El terreno pedregoso. Y es posible que a diferencia del primero, pues por lo menos había una capa de tierra que era suave. Y que en una primera impresión cualquiera pudiera decir, wow, la semilla cayó y va a dar fruto. Porque de hecho lo que nos dice la Biblia es que la semilla creció rápidamente.
¿Cuántas personas han pasado por nuestra iglesia y nos emociona tantísimo cuando los vemos dando pasos y cuando vienen en un crecimiento impresionante y nos ilusiona eso? Y estamos muy agradecidos con Dios por esas cosas. Pero lo que nos dice Jesús, que yo creo que Él lo dijo primero que nosotros, y en nuestras palabras diríamos suben como palma y luego caemos como coco, ¿cierto? Ellos brotaron rápido y la semilla pareció estar dando fruto muy rápido. Pero así como creció, desafortunadamente murió. ¿Y saben? Me gusta pensar en esto, porque sospecho que muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Sospecho que muchos de nosotros, aunque en principio nuestra fe en Jesús fue auténtica, las presiones vienen, las pruebas vienen, las tentaciones vienen. Y quiero que miremos un ejemplo aquí que nos abre y nos señala una luz de esperanza grandísima. ¿Ustedes recuerdan a Nicodemo? ¿Ustedes recuerdan que Nicodemo era un principal entre los fariseos? Y entonces la Biblia nos dice que Nicodemo buscó a Jesús y lo buscó de noche. Y cuando él buscó a Jesús y llegó a Jesús, le dijo, creemos. Y entonces decíamos, es posible que no solamente Nicodemo, dentro de esa élite religiosa, creía en Jesús, sino que tal vez habían muchos que también creían en Jesús. Pero solo Nicodemo tuvo el valor para sobreponerse a lo que implicaba seguir a Jesús en su medio. ¿Sabe qué pasó con los sacerdotes, con muchos fariseos, con muchos escribas? Como dijimos en la serie, ellos no estaban dispuestos a dejar su comodidad. Ellos no estaban dispuestos a perder su prestigio, su estatus, su posición. Sabían que seguir a Jesús era abandonar muchas cosas. Y las presiones pudieron más, lograron más. Y acabaron mal. Pero qué bueno que Nicodemo nos recuerda que no todas las personas que estamos experimentando esos momentos difíciles estamos condenados a abandonar, ¿me hago entender? Sino que en medio de esas múltiples pruebas y tormentas y tentaciones, nosotros podemos seguir adelante si es que hemos creído en Jesús. Y eso es maravilloso. Noten lo que pasa, quiero que vayamos a Juan capítulo 6, versículos 66 al 68, y tengamos en cuenta este texto porque vamos a tomarlo más adelante. Juan 6, versículos 66 al 68. Si nosotros tenemos en cuenta el capítulo 6 de Juan, estamos hablando como de la mitad del ministerio de Jesús, más o menos. Es decir, Jesús no está llegando al final de su ministerio cuando era más fácil que cualquiera se desilusionara de él. Pero noten lo que está pasando apenas como a mitad de su ministerio. Desde entonces, muchos de quienes, de sus discípulos, de esos que en principio dijeron, te seguimos, de esos que en principio dijeron, firmes contigo, de esos que en principio, como tal vez cada uno de nosotros, dijimos, no vamos a volver atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A diferencia de los primeros, estos sí creyeron, en principio, gustaron, probaron, pero en algún momento regresaron. Dice que ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús sí que hace las preguntas difíciles. ¿Tú te imaginas escuchar esa misma pregunta de Jesús? Cuando todos están diciendo, uy, no, esto como que en realidad no es tan chévere. Era más chévere antes.
Pero ahora me di cuenta que esto, ya Jesús, Dios, la iglesia dejó de ser chévere. Y entonces empezaron a volver atrás, a retroceder. Y Jesús sin rodeos le dice a su grupo íntimo de amigos, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a volver también atrás como están haciendo esos? Y es incisivo. Les dice, primero les dice, ¿qué van a hacer ustedes? Y después les dice, ¿ustedes también van a volver? ¿Van a regresar? Ahora, eso no está pasando en el 2024. Está pasando en el 20 siglos atrás. ¿Y notan ustedes lo que está pasando? La gente está regresando. Podríamos decir que la gente está saliendo de la iglesia 20 siglos atrás y sigue pasando hoy día. Muchas personas hacen, como decimos coloquialmente, coquitos con Jesús. ¿Saben ustedes qué es hacer coquitos? Así empecé yo. Yo empecé, pasaba por el frente de donde se reunía la iglesia y ¿qué hacen? Y la persona que estaba en la puerta me parecía alguien muy amable. Y de repente un día supe que él era el pastor. Y después un día me invitó a una gaseosa en la tienda del barrio. Y eso fue genial y entonces como que eso llamó mi atención. Pero ustedes creen que yo llegué a la iglesia el primer domingo y dije, genial, aquí me quedo, aleluya. No, hay un proceso. Pero cuando el mensaje es real, la semilla germina, tiene su proceso y lleva fruto. Pero no siempre ocurre eso. Muchas personas hacen coquitos con Jesús, con la iglesia, con el evangelio, pero menos de la cantidad que nos gustaría admitir lograron pasar esa barrera y sobreponerse a las presiones, sobreponerse a las pruebas, a las dificultades. Iglesia, esta deserción de la iglesia es triste, pero no es algo nuevo. No es algo nuevo. Y digo iglesia entre comillas, porque si regresaron, si abandonaron, muy probablemente entonces nunca pertenecieron a la iglesia. Y esto a la vez nos obliga y es un recordatorio que tenemos que hacer el trabajo bien. ¿Saben ustedes por qué llega el desencanto? Porque nos prometieron algo que no era. Porque nos dieron un mensaje equivocado. Y aquí eso nos pertenece a nosotros. Y eso nos recuerda que necesitamos dar el mensaje correcto y hacer el trabajo bien. Porque al menos que las personas comprendan de manera real el Evangelio y el precio de seguir a Cristo, estarán listos para resistir el camino y las fuertes demandas. Solo así no habrá lugar para el desencanto. Jesús no buscó encantar a nadie. ¿Saben cuál fue su mensaje? Y eso es una paráfrasis de Mateo 16, 24. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si la iglesia y las personas entendemos ese mensaje de principio, entonces no hay lugar para el desencanto. Hay lugar para el desencanto cuando nos venden un mensaje equivocado. Jesús nunca hizo eso y la iglesia nunca debe hacer eso. Entonces, luego tenemos los Pilatos. Y saben, ellos pueden ser representados por el terreno espinoso también, pero también por el terreno pedregoso. Sin embargo, Jesús afirmó respecto a este grupo, a los que fueron sembrados o los que representan el terreno pedregoso, que tiene mucho que ver con las riquezas y con la atracción a las riquezas. Y eso también es muy, muy interesante. Vamos a notarlo ahora más adelante en la explicación que Jesús da de la misma parábola. Pero las riquezas han sido también un tropiezo para muchos. Y yo creo que en parte lo fue para Pilatos. ¿Ustedes recuerdan
que hablamos de tal vez la razón principal por la que Pilatos terminó condenando a Jesús aun cuando sabía que era inocente? La historia nos dice que Pilatos había llenado sus arcas personales, cobrando impuestos adulterados en sobremanera, forzando a la gente a dar de una manera abusiva, alterada, para llenar sus propias arcas. Y entonces, cuando él se vio entre suelto a este hombre o cedo ante el pueblo, es porque temía ser descubierto ante el emperador. Y entonces se dice que había una amenaza del pueblo, que si Pilato no condenaba a Jesús, ellos notificaban al emperador de todo lo que Pilatos estaba haciendo. ¿Eso no tiene que ver con riqueza? ¿Con posición? Sí. Y entonces las personas que son representadas por ese terreno es pedregoso, son las personas que ven en Dios casa, carro y beca. Son las personas, incluso líderes, que usan la fe, el nombre de Dios, la iglesia, para enriquecerse a sí mismos. Y siguen a Dios por un interés material, no porque en realidad aman a Jesús y aman su verdad. Entonces, dejemos esto claro de las riquezas. Las riquezas no son una garantía de que todo el rico se va a perder, ¿ok? Y eso es bueno, porque si tú tienes mucho dinero, genial. Y si tienes planes y si eres próspero, oramos a Dios que te haga próspero. Pero que las riquezas no constituyan tu confianza. Eso es lo que Jesús también enseñó. Jesús no condenó las riquezas. Jesús dijo, no pongan su confianza en las riquezas. ¿Cuál es el problema con las riquezas? Que nosotros pensamos que nuestra seguridad depende de eso. Pero las riquezas en sí no constituyen una garantía de que entonces ningún rico va a entrar al reino de los cielos. Jesús dijo que era difícil. Por eso mismo. ¿Ustedes han oído hablar de Zaqueo? ¿Sí? ¿Conocen la historia? ¿Les dice algo el nombre de Zaqueo? ¿Un saqueador? No todos los angelitos son angelitos, no todos los ángeles son ángeles. Pero Zaqueo era un saqueador. Su nombre dice mucho acerca de él. Pero parece que Zaqueo era él era un publicano. En esencia, alguien que cobraba impuestos. Y de una manera abusiva. Arrebataba a otros de manera fraudulenta. Pero noten lo que pasa cuando se encuentra con Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. O sea, este era un hombre odiado por el pueblo judío. Era un hombre que cobraba a su propio pueblo para darle al imperio. ¿Y qué era? Rico. Había amasado tal vez una fortuna enorme. Versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y automáticamente pensamos en alguien, ¿cierto? Pues era pequeño de estatura. Era como el pastor Albeiro. Versículo 4, y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle. ¿Saben? ¿Recuerdan ustedes el primer terreno? La palabra no la entendieron. ¿Saben qué hizo Zaqueo? Mostró interés. Tal vez él no entendía. De hecho, dijo, quiero ver a Jesús. ¿Pero qué hizo? Corrió y dice que buscó la forma de subirse a un árbol para poder tener contacto con Jesús, y corriendo delante subió a un árbol, a ese que ustedes pueden leer ahí para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Una autoinvitación. ¿Ustedes tienen amigos que se autoinvitan a sus casas? ¿Sí?
Es la primera vez y creo que la única vez que nosotros vemos en la Escritura que Jesús se autoinvita. Jesús, vamos. Zaqueo, vamos. Y yo creo que Zaqueo estaba pensando, ok, ¿por qué me subí aquí? Pero después yo creo que Zaqueo estuvo tremendamente agradecido de que Jesús hubiese puesto sus ojos en él. Noten lo que pasa. Al ver eso, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre que... Eso es lo que hacemos a veces. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ok, ¿Jesús le estaba preguntando algo de eso? No. Pero aquí vemos a un hombre que sabe que ha actuado de una manera equivocada. ¿Eso no revela el corazón? Sí. Hay oportunidad para los ricos. Chévere. Y ojalá lleguen aquí. Genial. Las riquezas no son una garantía. Y a veces ni siquiera necesitamos tener muchos bienes materiales para mostrar rechazo a Jesús, ¿cierto? Eso también es cierto. Pero dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido, ¿qué? La salvación a tu casa. Eso es maravilloso. Luego dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este mismo texto, me refiero a Lucas, a Juan 6, 66 y 68. ¿Recuerdan que les dije que lo tuvieran en mente? Este mismo texto nos sirve de referencia para entrar en el último terreno. ¿Cuál terreno nos falta? El productivo, ¿cierto? Ese que es fértil. Entonces, cuando llegamos a ese texto tenemos la declaración de Pedro y Jesús le dice, ¿ustedes también van a regresar? Y recuerdan lo que Pedro dice. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿A quién más iremos? Y ahí más adelante, en ese mismo contexto, Pedro está diciendo, lo hemos dejado todo por seguirte. No tenemos nada ni nadie aparte de ti. ¿Saben? Yo creo que Pedro representa el terreno fértil. Y si ustedes notan, no estamos hablando de no tener dudas. Claro que Pedro las tenía. No estamos hablando de perfección. Pedro seguía siendo Pedro. Seguía siendo torpe. Pero estamos hablando de un corazón que anhela y que sabe a quién ha seguido, a quién ha decidido seguir. Entonces, por favor, eso no es una amenaza, pero sí es una invitación a tomar las cosas en serio. A vivir vidas que, aunque no perfectas, sí deseosas de perfección. Eso es diferente. Que luchamos contra la carne, que en el peor y solo en el peor de los casos, sabemos llamar al pecado pecado. Creo que esa es la medida mínima para comenzar a vivir vidas santas. Si no logramos diferenciar lo profano de lo sagrado, entonces estamos en problemas. Yo creo que hay dos preguntas que debemos hacernos a este punto. La primera es, ¿qué terreno me representa? ¿Qué terreno te representa? ¿Las presiones sociales, el afán de este mundo te está ganando la batalla? ¿El afán de las riquezas y tener una vida cómoda te está llevando en contra de la voluntad de Dios? ¿O está dando fruto? Y esa es la siguiente pregunta. Si me representa el terreno productivo donde cayó la buena semilla, ¿qué estoy haciendo con esa semilla? ¿Cómo se refleja ese fruto en mi vida? ¿Saben? Algo muy tentador es predicar, es compartir nuestra fe solo con aquellos que creemos que están listos. Y eso es interesante. Pero Dios, Jesús aquí nos enseña que nosotros debemos enseñarle
a todos. Y a veces nuestra vida es el mejor ejemplo y la mejor carta de presentación del Evangelio, y así debe ser. Pero tenemos que recordar que no todos van a creer, ¿cierto? Pero tenemos que enseñarle a todos. La mejor forma de saber si están listos o no están listos no es antes de compartirles la verdad. Es después de compartirles la verdad. Tal vez vamos a decir, ok, no estaban listos, pero antes no tenemos forma de saberlo. Simplemente tenemos que hacerlo. Y aquí me encanta compartir una anécdota, esto es personal. Yo llegué a la iglesia, o Dios me llevó a su iglesia como a los 14, 15 años aproximadamente. Y llevó conmigo también a quien fuera mi mejor amigo de infancia y de barrio. Y llegamos juntos a la iglesia. Y estábamos tan enamorados y todo lo que hablábamos tenía que ver con eso de compartir con nuestros amigos. Y entonces un día conocimos a un chico, un amigo, y nos cayó bien. Y entonces dijimos, necesitamos invitarlo a la iglesia. Y cada vez que hablábamos, casi que siempre él estaba en nuestra mente, tenemos que invitarlo a la iglesia. Y estábamos pensando, ¿cómo lo invitamos a la iglesia? Y un día nos enteramos de unos desórdenes que para nosotros eran, ¿qué? Que este chico tenía malos hábitos. Y adivinen cuál fue nuestra respuesta. No vamos a poder compartirles el evangelio, no vamos a poder invitarlo a la iglesia. Porque si vive esta vida, no va a estar interesado en el evangelio. Y es como si paramos ahí. Error. Tremendo error. ¿Saben cuál es la lección más grande que aprendimos de esto? Pasaron creo que un par de años y no volvimos a hablar más de eso con mi amigo. Porque esta persona, ¿qué va a estar interesada en Jesús, en la iglesia? Un día nos lo cruzamos en el camino. Hola, ¿qué más? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó ese día? Ese amigo nos invitó a nosotros, a su iglesia. Ese día aprendimos que nosotros no tenemos la potestad para decir a este sí y a este no. Y nos dio una lección que todavía la recuerdo y ojalá nunca se me olvide. Nosotros abandonamos porque dijimos, ese es terreno pedregoso, ese es terreno espinoso, ese es terreno árido, no va a pasar nada. Y ¿saben? Nos enseñó y nos dio una lección de vida y una lección espiritual. Quiero que volvamos a la explicación que Jesús mismo hace de la parábola del sembrador. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos 10, y vamos a empezar a leer desde el 18. Jesús dice, oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. ¿Saben? Esto es indiferencia pura. Porque como ya lo mencionamos, hay tantas cosas que no entendemos, pero no por eso las abandonamos. ¿Me hago entender? Es falta de interés. Es simplemente apatía. Es un rechazo pasivo, el que en otros casos también es agresivo. Y tenemos y conocemos muchas de esas personas. Pero luego leemos en el versículo 20 y seguimos ahí en Mateo 13, dice, y el que fue sembrado en pedregales, y escuchemos bien, por favor, porque la parábola termina con esa invitación. El que tiene oídos, ¿qué? Oiga, escuche. Luego dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, ¿qué? Los problemas, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y dicen, no, ya no más. Y saben, aquí claramente hay una diferencia. Y es muy posible que en el fondo el deseo inicial de seguir a Jesús de muchos haya sido egoísta. Es cierto que muchos llegamos a Jesús y a la iglesia con una necesidad sentida. Es decir, Jesús usó un momento difícil de nuestra vida para revelarse a nosotros. El problema es que muchos se quedan en esa etapa chévere, en la que Jesús me soluciona el problema, en la que Jesús hace todo lo que yo le pido. Y simplemente nos quedamos ahí.
De modo que cuando la cosa se pone difícil, pues ahí acaba todo el gozo, acaba la dicha y simplemente volvemos atrás. Leí esto hace poco en algún lugar, creo que en un perfil de Facebook. Tal vez tú lo has leído también, pero me llamó la atención y tiene que ver con esto que estamos hablando. Dice, a mí también me profetizaron llaves que no abrieron nada, cosas que nunca viví, carros que nunca manejé y viajes a predicar en lugares que nunca he ido. El Evangelio no es una buena profecía, sino una buena noticia. Y esa noticia es Cristo. Si tienes a Cristo, no importa que no tengas lo que te profetizaron. Cristo lo llena todo en todo. Eso es la buena semilla. Y créditos a quien se deban. Luego vamos a Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es muy similar al anterior. Es posible que entiende la diferencia, a diferencia del primero, entiende mucho más. Incluso Pablo nos deja ver que es posible probar el Evangelio, gustar el Evangelio y aún así desertar. Y aquí es donde yo digo, probar no significa aprobar. Probar y aprobar no necesariamente significa compromiso. Esa es una realidad en nuestro medio. Muchas personas parecen incluso gustar del Evangelio, pero no significa que han alcanzado un compromiso con Jesús. El Evangelio no es una opción, es la única opción. ¿Y por qué digo esto? Porque existe, decimos en nuestro tiempo, una alta oferta, un Evangelio hecho a la medida de cada paciente. Pero en los planes de Dios es diferente, no existe eso. El mundo nos puede presentar muchas ofertas, pero solo Jesús es la respuesta, solo el Evangelio de Jesús es la respuesta. Entonces, necesitamos sembrar esa semilla, porque al menos que la gente entienda el mensaje de una manera correcta, van a dar el fruto. Si no lo hacen aun cuando han tenido la semilla, no los engañemos. Y no permitamos que el mundo los engañe. Ninguna oferta, ninguna opción en el mundo satisface el alma, menos la justicia de Dios, como lo hace Jesús, y el vivir de acuerdo a su justicia. Entonces llegamos a la buena tierra. ¿Qué significa esto? Versículo 23 de Mateo 13, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y entonces qué? Da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo primero es oír, luego entender y luego aplicar. Si tú has entendido y has escuchado el mensaje, necesitas entenderlo. Y si lo has entendido, luego necesitas vivirlo. Necesitamos aplicarlo a nuestra vida. De lo contrario, no va a ocurrir, no va a pasar nada. Oír, entender, aplicar. Primero hay que oír para entender. Y si entendemos, entonces vamos a tratar de vivirlo en obediencia. Es pertinente que nos hagamos nuevamente la pregunta, ¿qué terreno me representa? Si tú has recibido la buena semilla del Evangelio, yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Tú has creído en Jesús? ¿Jesús es tu Salvador? Y si Jesús no es tu Salvador, y si no tienes eso claro en tu corazón, en tu vida, entonces tal vez tú estás en el primer terreno. Y antes que el enemigo arrebate esa semilla, tú debes dar un paso. Y tal vez debes darlo hoy mismo. Y debes permitir y abrir tu corazón y tu pensamiento para que Jesús entre en tu corazón y empiece a tener una transformación en tu vida.
Y yo quisiera pedirles que inclináramos el rostro. Si quieres cerrar tus ojos, está bien, pero este mensaje primeramente es para ti, que tal vez no tienes una relación con Jesús. Y si tú quieres tener una relación con Jesús, si tú quieres que Jesús entre en tu vida, que perdone tus pecados, que te dé una seguridad eterna cuando toda esta vida que conoces aquí pase, si quieres conocerle, queremos enseñarte y queremos mostrarte cómo puedes hacerlo a través de la Escritura. Pero esto es voluntario, esto es personal, eso depende de ti. Pero si tú dices esa mañana, yo quiero abrir mi corazón a Jesús, yo quiero pedirte el favor que levantes la mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo quiero tener una relación con Jesús, yo quiero tener la seguridad de mi salvación? Levanten la mano. ¿Hay alguien? ¿Saben algo que me parece muy bonito de esta parábola y del relato bíblico? Es que aun cuando ya tenemos una relación con Jesús, no significa que las cosas van a ser fáciles. El hecho de que la semilla haya llegado a nuestra vida de manera auténtica y real, no significa que no vamos a tener tropiezos. Significa que vamos a sobreponernos, y eso es maravilloso. Así como Nicodemo, así como algunos sacerdotes hicieron al final de sus vidas, así como el mismo Zaqueo. Así que no importa qué momento estemos viviendo, si Jesús es real en nuestra vida, entonces nada ni nadie nos va a quitar y a robar esa realidad. Y la buena semilla tiene y cumple con esa promesa. No es para siempre. Así que ánimo. Si Jesús está en nuestro corazón, entonces todo es posible. Sobreponernos a esas demandas, a esos desafíos, es posible. Solo por la gracia y la misericordia de Dios. Mi Señor, gracias nuevamente, porque tú enfrentaste el rechazo, tú enfrentaste la apatía de un corazón que es tan duro que simplemente la semilla no entra. Tú también, Señor, experimentaste lo que significa que parecer que muchos han creído en ti, han creído en el mensaje, en lo que hacemos, pero que después dieron la espalda. Aún así, Señor, hiciste y te diste a cada uno de ellos. Tal vez muchos de nosotros vivimos esa realidad de ir, de regresar, de luchar. Pero qué bueno que hoy estamos aquí, Señor. Y eso es un reflejo de tu obra y tu amor en nuestras vidas. Tú escuchaste de muchos decir, te seguimos. Incluso pienso en este joven que era rico y dijo, yo te quiero seguir, lo he hecho todo a la perfección. Pero tú sabías que había un Dios para este joven, que finalmente terminó por valer más en su vida que tú. Pero aún así te diste y de hecho nos permite saber que amaste a esa persona. Pero también, Señor, muchos creyeron en ti de corazón, de una manera real, como lo hicieron tus discípulos y otros tantos. Y gracias a ellos, tu palabra llegó hasta nosotros. Ahora permítenos, Señor, vivir de tal manera que llevemos ese fruto en nuestra propia vida, pero que eso contagie también a otros. Porque eso es lo que hace tu palabra cuando llega de manera real a cada corazón. Y descansamos en eso, Señor. En tu precioso nombre, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Voy a quedarme aquí. Un par de anuncios rapidito para que tengamos tiempo del cafecito. Bienvenidos todos somos de casa. ¿Hay alguien que nos acompaña por primera vez? Todos somos de casa, bienvenidos. Ahorita nos vamos a dar un abrazo.
a don Héctor, hoy nos vuelve a acompañar. Gracias por haber regresado, nos encanta verte. Y bueno, tenemos unos anuncios maná. Como ya la mayoría sabe, todos los viernes, si quieren saber más de qué se trata esto, cómo podemos servir, cómo podemos invitar a personas a este ministerio, pueden hablar con John, pueden preguntarme a mí, a Viviana, y van a tener más información. Tenemos la zona todos los sábados a las 3:30 de la tarde en este lugar para chicos entre 11 y 17 años. ¿Listo? Inviten también. ¿Y cuántas veces hemos dicho esto? Hágase tu voluntad. Pero ¿cuántas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios? Esta es la nueva serie. Así que creo que va a estar buenísima. En serio, va a estar buenísima. Y una buena pregunta es, ¿cómo hacemos para tomar buenas decisiones en un mundo que está roto por el pecado? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios en medio de esta realidad? Próxima serie iniciamos el próximo domingo, Dios mediante. Así que no se la pierdan. Y Cristianismo Explorado, vamos a tener, memorícense esta fecha, porque vamos a tener un día especial que obedece al programa de Evangelismo Explorado. Un día tal vez en el que vamos a invitarles a que compartamos como iglesia. Tal vez ese día no vamos a ir a almorzar a nuestras casas, sino que nos vamos a quedar, ya sea que ustedes traigan algo, ya sea que podamos proveer algo, pero va a ser un día especial, ¿ok? Por favor tengan eso en mente y va a ser un día que queremos sea especial. Tal vez prepárense para estar más tiempo en ese día, ¿ok? Y el siguiente domingo, el domingo 28, vamos a terminar el programa de Evangelismo Explorado, ¿ok? Por favor memorícenlo. ¿Algo más?